Bien, muy buenos días para todos. Vamos a continuar con la clase de matemáticas. Hoy vamos a trabajar con el profesor Germán Jaimes. Dos temitas muy importantes de la geometría que son muy valiosos para las pruebas en la prueba saber, y se tiene en cuenta que son el teorema de Tales y tenemos también el teorema de Pitágoras. Unas recomendaciones al iniciar. Vamos a listar un vasito con agua. Vamos a ponerlo ahí junto a la mesa, un vasito de agua. Y vamos a tomar un sorbo normal cada 15 minutos. La hidratación es muy importante para las conexiones neuronales y para el buen funcionamiento del cerebro. El cerebro, como un buen motor, como una buena CPU, necesita refrigeración, entonces el agua ayuda bastante en ese sentido. Entonces vamos a tomar un sorbito de agua cada 15 minutos. Segunda recomendación, vamos a tener a la mano lápiz y papel. Las matemáticas se hacen escribiendo. Entonces vamos a tener a la mano lápiz y papel y vamos a escribir. En matemáticas se escribe, eso es muy importante. Muy bien, muchachos. Ese es el trabajo para hoy. Entonces fijemos la atención en la pantalla. Tenemos el teorema de Tales. Entonces Tales de Mileto, una gran cultura griega, propuso este teorema que trata lo siguiente. Tenemos tres paralelas, R1, R2 y R3. Esas paralelas son cortadas por dos secantes, T1 y T2. Los segmentos formados al hacer este corte van a ser proporcionales. ¿Qué es proporcionales? Entonces, esto que vemos en cada una de, esta se llama una proporción. Estas son proporciones. ¿Qué es una proporción? Recordemos, una proporción, una igualdad entre dos razones. ¿Y qué es una razón? El cociente entre dos cantidades. Entonces, recordemos, razón, el cociente entre dos cantidades. Y proporción, la igualdad de dos razones. Igualdad de dos razones, una proporción. Entonces, aquí hay varios temitas aquí que se relacionan también con el tema anterior. ¿Recuerdan? El sábado pasado estábamos trabajando porcentaje. El porcentaje es una proporcionalidad, donde la referencia de proporcionalidad es 100. Y hablamos de proporción, entonces igualdad de dos razones, en el mismo sentido. Empalmemos este tema con el de hoy, que hablemos de proporción en geometría. Y es la igualdad entre dos razones. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las cantidades las magnitudes que vamos a relacionar? Vamos a relacionar las distancias, las longitudes, las medidas. Esas son las razones. Entonces, la igualdad entre dos razones, entonces AB, esta es una razón, ¿cierto? Y la igualdad entre dos razones, entonces esta es una razón. ¿Qué es una razón? Un cociente entre dos. Un cociente entre dos cantidades o magnitudes. Y proporción es la igualdad entre dos razones. Entonces la razón AB es igual a la razón CD. Entonces se establece una proporción. Las proporciones tienen propiedades muy importantes. Solamente me voy a referir a la más general, y es el producto de los extremos es igual al producto de medios. Entonces A por D es igual a B por C. A por D igual a B por C. Sí, esa es una propiedad de las proporciones, que la vamos a usar acá en esta parte del teorema. Entonces Tales dice que los segmentos que se forman al cruzar con dos transversales T1 y T2, el grupo de paralelas R1, R2 y R3, esos segmentos son proporcionales en la siguiente medida. Y hay varias formas de tomarlo. El segmento OA, esta longitud OA, sobre esta longitud AB, esa razón, el cociente entre esas dos medidas, es igual al cociente entre las medidas de ED, esta es la medida de este segmento ED, con este segmento CD.
Esa es una proporción que se puede establecer. O podemos decir en OA, el segmento OA es el cociente contra todo el segmento OB es igual a el cociente entre la medida de ED y todo ese, ¿sí? Y también se puede tomar como proporcionalidad que AB, el de abajo, es a todo el segmento OB como DC, que es el segmento que está en el plano entre las paralelas R2 y R3. CD es a EC, que es todo el segmento tomado entre las paralelas R1 y R3. Y entonces se establece una cuarta proporcional. ¿Qué es una cuarta proporcional? Conocemos tres datos y desconocemos uno. Conocemos tres datos y desconocemos uno. Por ejemplo, 4 es a 12 como, se lee así, 4 es a 12 como 3 es a X. Entonces se establece una cuarta proporcional. Conocemos tres datos y desconocemos uno. Entonces aplicamos la propiedad. El producto de extremos 4x es igual al producto de los medios. ¿Cuáles son los medios? 12 por 3, 36. Y de ahí podemos despejar. El otro segmento que vamos a calcular, el valor de X. X vale 9. Conocidos tres datos, buscamos el otro valor. Eso se llama una cuarta proporcional. Una cuarta proporcional. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el teorema de Tales. Cuando se cruzan un par de paralelas o tres paralelas o un grupo infinito de paralelas por dos secantes, se establecen segmentos proporcionales. Y la proporción la manejamos como vimos en la gráfica. Ese se llama el teorema de Tales, la primera parte, la primera versión, la primera parte. La segunda parte del teorema de Tales es cuando estas paralelas en algún punto para allá, T1 y T2 se cortan. Cuando las transversales se cortan. Entonces miremos aquí sobre esta gráfica que está al lado derecho. Cuando las transversales se cortan, entonces se establece lo siguiente. Entonces se van a formar triángulos. Entonces se establece que el triángulo BOD, el triángulo BOD, va a ser un triángulo semejante al triángulo AOC. O sea, un triángulo grande y un triángulo pequeño que son semejantes. ¿Qué son figuras semejantes? Figuras semejantes son figuras que tienen la misma forma, los ángulos son iguales y sus respectivos lados son proporcionales. Y ahí entra la aplicación del teorema de Tales. Entonces veamos esta segunda parte del teorema de la siguiente manera. Acá, entonces, los triángulos, entonces al establecerse, entonces la segunda parte dice, al trazar una paralela, por ejemplo, al trazar una paralela al lado C'B' por los dos lados, digamos, hacia la izquierda o hacia la derecha, depende del triángulo. Al trazar una paralela a C'B', la paralela CB, entonces se determinan dos triángulos semejantes. Entonces se dice el triángulo A', B', C' es semejante, y se coloca así con un signo igual más un matachito se determina el símbolo de semejanza.
El triángulo A', B', C' es semejante al triángulo ABC. Entonces la segunda parte del teorema de Tales dice que al trazar una paralela sobre uno de los lados del triángulo, se determinan dos triángulos semejantes. ¿Qué quiere decir semejantes? Entonces separemos los triángulos como están en la parte de arriba. Vamos a separarlos, uno a la izquierda, uno a la derecha. Entonces quiere decir que sus lados respectivos son proporcionales y sus ángulos son congruentes. ¿Qué es congruentes? De igual medida. Entonces observen que el ángulo en A y el ángulo A', marcado con ese color amarillito, esos son de la misma medida. Que el triángulo B y el triángulo B' son de la misma medida. Y que el ángulo C y el ángulo C' son de la misma medida. Entonces, con esa razón suficiente, si los ángulos respectivos son congruentes, es suficiente para decir que los triángulos son semejantes. Los triángulos son semejantes. Y si los triángulos son semejantes, también como consecuencia se tiene que sus lados respectivos son proporcionales. Entonces, observen este recuadro aquí que tengo a la derecha. Este recuadro, vamos a observarlo. Y decimos entonces, el lado AC del triángulo pequeño, el lado AC, es al lado AB como el lado A'C' es al lado A'B'. Y de igual forma, el lado AC es al lado CB como A'C' es A'B'. Y se puede establecer una tercera relación, ¿cierto? Se puede establecer una tercera relación. Entonces decimos que, por ejemplo, AC es AB como, entonces el lado que nos falta, ya está establecido, C' es AB', correcto. Bien, entonces esa es la semejanza de triángulos y eso es lo que vamos a aplicar. Y la otra parte que vamos a trabajar hoy es el teorema de Pitágoras, tal como ustedes lo conocen, ¿no? Entonces el teorema de Pitágoras establece una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Ojo que Pitágoras solamente hay una condición, no, el triángulo debe ser rectángulo, no cualquier triángulo, no. Pitágoras se aplica únicamente para triángulos rectángulos. Para triángulos oblicuángulos, o sea que no tienen ángulo recto, no aplica el teorema de Pitágoras. Solo para triángulos rectángulos. Entonces, si hay un ángulo recto, los lados que forman el ángulo recto se llamarán catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y la medida de la hipotenusa es más larga que los otros dos catetos. Entonces, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Esa es la relación de los lados del teorema de Pitágoras. Y despejando, entonces C o A o B, obtenemos las fórmulas. Bien, muchachos, solamente estos dos teoremas vamos a aplicar en estos ejercicios y eso es la condición. Entonces, vamos, pues la dinámica nuestra es hacer preguntas, ¿cierto? Desarrollar preguntas. Entonces, iniciamos con preguntas. Ahora sí, entonces vamos a trabajar preguntas. Primera pregunta. Entonces vamos a hacerlo en 2 minutos y contamos a partir de ya. Recuerden que vamos a escribir lápiz y papel. Recuerden tomar un sorbito de agua cada 15 minutos. De respuestas.
Entonces, empecemos a resolverla. Entonces dice que el lado mide 10, todos los lados miden 10 un cuadrado, luego cada lado mide ¿cuánto? Cada lado mide 5. Entonces tenemos que hallar el lado del cuadrado blanco. Tenemos que hallar el lado del cuadrado blanco, es la hipotenusa, ¿cierto? De uno de esos 4 triangulitos que quedan amarillos. Entonces lo que vamos a hallar es la hipotenusa de un triángulo amarillo, conocemos los catetos. Entonces, entonces vamos a hallar la hipotenusa. Entonces el lado, vamos a llamarlo X, dámosle un nombre. El lado X del triángulo pequeñito será X es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, ¿no? Entonces 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces X vale 2 veces 5 al cuadrado. 5 sale de la raíz, entonces nos queda, esto es igual a 5 raíz de 2. Recuerde que no usamos calculadora, ¿no? En la prueba de saber no usamos calculadora. Entonces, como no usamos calculadora, no vamos a escribir en decimales. Vamos a escribirlo en valores irracionales. Entonces, el valor de la hipotenusa es 5 raíz de 2. El perímetro del cuadrado menor es, entonces sumamos todos los lados, este más este más este, entonces sería 5 raíz de 2 multiplicado por 4 y nos da 20 raíz de 2 metros. 20 raíz de 2 metros. 20 raíz de 2, luego la respuesta correcta es ¿cuál? La respuesta correcta es la C. Y es Pitágoras, y acabamos de ver la fórmula de Pitágoras. Entonces la pregunta 1 tiene un valor de 5 puntos. La pregunta 1 tiene un valor de 5 puntos. Véala bien, mírela un poquito con detenimiento, mírala bien para que en la segunda no vayamos a perder. En la segunda no vayamos a perder con la segunda. Vamos a invocar a Pitágoras para que nos ilumine para esta segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, esta espero que la contesten bien porque ya saben cómo es Pitágoras. Vamos a abrir cronómetros, lápiz y papel, pensando, trabajando sin calculadora.
Entonces lo mismo, Pitágoras, aquí solamente es Pitágoras. Esta pregunta se las canté porque yo le dije, mire, Pitágoras y Pitágoras, le dije como 3 veces Pitágoras. Vamos a analizarla entonces. Entonces dice, para calcular el perímetro del triángulo ABC de la figura, Rafael realiza el siguiente procedimiento. Primero, calcula por Pitágoras la longitud de AD en el triángulo ABC. Segundo, calcula la longitud CD, restando 126 centímetros menos AD. Para hallar CD válido, todo esto es válido, eso es correcto, correcto. Tercero, calcula la longitud BC aplicando Pitágoras en el triángulo BCD. Correcto también. Y luego sí, sabiendo la medida de BC, que era lo importante, pues suma 104 más 126, le da 230 y ese es el cálculo de qué, del perímetro. La pregunta es, ¿hay otro método más rápido? ¿Hay otro método más eficiente? ¿Hay otro método más exacto? Entonces, recuerden, el triángulo ABC, ABC no es rectángulo, entonces no se puede aplicar Pitágoras. En ABC no se puede aplicar Pitágoras. Entonces, para hallar el lado CB, quedamos cortos porque no conocemos, no vemos la forma, no, pues, ni por trigonometría tampoco, porque no conocemos los ángulos. Entonces ni se puede usar trigonometría ni se puede usar aquí geometría de Pitágoras. Entonces, como ese triángulo no es rectángulo, entonces vemos que está sugerida la altura sobre el ángulo B, sobre el vértice B, está sugerida la altura y tiene 40 centímetros. Al trazar esa línea punteada, entonces se nos establecen dos triángulos rectángulos. Ahora sí podemos entonces usar Pitágoras. Entonces decimos AD lo podemos calcular porque es un lado, ¿cierto? Entonces conocemos la hipotenusa, 104 al cuadrado menos 40 al cuadrado. Y ahí podremos hallar AD. Con la medida de AD, entonces yo le resto 126 y hallo esta medida CD. Con esta medida CD y con Pitágoras hallo la hipotenusa CD. La hipotenusa CD la puedo hallar como la raíz cuadrada de esta medida, que ya la podemos calcular, que no la vamos a calcular, más 40 al cuadrado. Y tengo CD. Calculando CD, entonces es la única manera, es la única forma de llegar a saber el perímetro. Entonces el procedimiento de Rafael es correcto. Es correcto. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de llegar, porque el triángulo ABC no es rectángulo. Entonces las incorrectas se van porque no hay otra manera, de que nos quedamos con las dos correctas. Esto es lo más absurdo que hay, de sumar esas tres. No, imposible. Correcto, porque el triángulo ABC es isósceles. ¿Es isósceles? No, no es isósceles, porque no tiene los tres. Es más, es un triángulo escaleno, los lados son todos desiguales. Entonces, la B tampoco es. Entonces nos queda por descartes nos queda como correcta la D. La D es la correcta. ¿Por qué? Correcto, porque los tres primeros pasos son necesarios para hallar BC. Y lo podemos ver. Y si ustedes lo quieren ver, entonces completémoslo. ¿Cómo hallamos AD? Para hallar AD, entonces tenemos 104 al cuadrado. Entonces multiplicamos 104 y le restamos 40 al cuadrado. Entonces 104 al cuadrado nos da 10.816. 10.816 y se lo restamos a 40 al cuadrado, que me da exactamente 1600. Entonces AD será la raíz cuadrada de 10.816 menos 1600.
y eso nos da 9216. Y la raíz cuadrada, 9216, y la raíz cuadrada entonces nos daría 96. Si este lado mide 96, entonces este lado CD mide ¿cuánto? Mide 30, ¿cierto? Mide 30. Y por Pitágoras sabemos que si este es 30, cateto 40, hipotenusa 50, ¿sí o no? Esa es la regla de Pitágoras, 3, 4, 5. Se llaman las triplas pitagóricas. La tripla pitagórica original, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Ternas pitagóricas o triplas pitagóricas. Entonces, esta es la original. Oye, no hay otra con números enteros, ¿no? No hay otra con números enteros. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Tres números consecutivos que elevados al cuadrado cumplen Pitágoras, no hay más. Entonces, en el mundo de las matemáticas, en el siglo XVII, se estableció el teorema débil de Fermat. Y Fermat dijo, el que me encuentre otra tripla pitagórica de tres números consecutivos que elevados al cuadrado me cumplan la regla de Pitágoras, daba una bolsa en dinero, en oro puro. Y ese oro permaneció por muchos siglos ahí porque nadie la reclamó porque no hay más. Entonces un matemático, Wilhelms, del siglo XX, ahorita en los años 90, dijo que eso no se podía hacer con números enteros. Entonces ahí acabó con el mito del teorema débil de Fermat. Bien, eso es historia, ahí hay que saber un poquito de historia. Les recomiendo la enciclopedia Sigma de las Matemáticas para que lean un poquito de historia de matemáticas. Entonces, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado es la terna pitagórica y esa es la solución de estas. Entonces esta nos sirve para hallar acá, rapidito hallar BC. Entonces 30, 40, 50. Entonces, sabiendo que BC mide 50, entonces le sumamos 50 a 230 y me da 280. Luego, entonces, la correcta es la D y vamos a mirar en el panel de respuestas que la D tuvo un porcentaje de 19,3. Al tener un porcentaje de 19,3, entonces la pregunta 2 vale 4. Vale 4. La pregunta 2 vale 4. Muchachos, estamos en un tema sencillo de Pitágoras y llevamos dos preguntas en las cuales nos ha costado bastante. Entonces, me pregunta aquí el amigo Diego Santiago García que si le puedo explicar la pregunta. Claro, si la pregunta 1 ya la explicamos bien despacitico, suavecita. La pregunta 1 ya está muy brevecita, ya la explicamos muy bien. En la pregunta 2, entonces les comento. Rafael establece un procedimiento para calcular el perímetro del triángulo ABC. Y entonces vimos que es indispensable necesario hacer todos los 4 pasos. No se puede abreviar ninguno, no se puede sacar ninguno. ¿Por qué razón? Porque el triángulo ABC no es rectángulo, entonces no se puede directamente aplicar Pitágoras. No, es un triángulo escaleno, todos los lados son desiguales. Vea que un lado mide 50, el otro mide 126, el otro mide 104. Y ahí no se puede aplicar Pitágoras. Pero nosotros al ver la altura sobre el vértice B, el segmento BD, que está en líneas punteadas, que mide 40 centímetros, entonces eso nos sugiere que hay dos triángulos rectángulos, que hay el triángulo rectángulo ABD y hay el triángulo rectángulo BCD. Entonces, con esos dos triángulos rectángulos vamos a usarlos para calcular la distancia CB. Primero, entonces, con el triángulo ABC, ABD, este triángulo ABD, calculamos el cateto AD. ¿Cómo? El cateto AD es igual a la hipotenusa 104 al cuadrado menos
el cateto, que es la vertical, que es la altura, 40 al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, nos da 104 al cuadrado, nos da 10.816, y 40 al cuadrado da 1.600. La diferencia es 9.216 y la raíz cuadrada es 96. Si el lado AD mide 96, como todo el lado AC mide 126, entonces el lado CD mide 30. CD mide 30. CD mide 30, ABD mide 40, entonces la hipotenusa debe ser 50, por la terna famosa de Pitágoras 3, 4, 5. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Póngale un cerito. 30 al cuadrado más 40 al cuadrado igual a 50 al cuadrado. Pero si usted pues, lo quiere calcular, entonces lo podemos calcular. Entonces usted dice ABC es igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Entonces es igual la raíz cuadrada de 30 al cuadrado me da 900 y 40 al cuadrado me da 1600. La raíz me da 2500 y perdón, la suma me da 2500 y la raíz me da 50. El lado BC mide 50. Entonces, sabiendo BC, entonces ya sumamos 50 más 126 más 104 es el perímetro y nos da 280. Y no hay, ese es el procedimiento. Entonces, ¿el procedimiento es correcto? Sí, correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Entonces procedemos a descartar. Descartamos la A y descartamos la C. Ahora, la B dice, correcto porque el triángulo ABC es isósceles. Entonces está argumentando con el argumento falso. Cuando usted argumenta con argumento falso, se le cae a usted la proposición. Entonces es falsa. Si usted usa un argumento falso, ese no es isósceles. Isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales. Y estos son todos desiguales. Entonces esa no es una proposición válida. Luego también la descartamos. Entonces, ¿cuál nos quedamos? Nos quedamos con la D. Correcto, porque los tres primeros pasos son necesarios, absolutamente necesarios para que Rafael pueda saber el perímetro. Entonces, esa es la segunda pregunta. Vamos con la tercera, a ver. Pilas con Pitágoras. Invoquemos a Pitágoras a ver cómo llegamos a la tercera.
Bien, vamos a hacer una representación un poquito exagerada de lo que sucede aquí. Aquí tenemos un poste de 12 metros, aquí tenemos una distancia de 30 metros, aquí tenemos otro poste de 12 metros, 12 metros. Aquí el peso de la estrella va a ver que se descuelguen aquí estas dos. Aquí está la estrellita. Esta es la puntica de la estrellita. Bueno. Entonces, miramos. Esta distancia aquí es cuánto. Esta distancia aquí es cuánto. 15 metros para allá y 15 metros para acá, ¿cierto? Entonces acá sobre la vertical vamos a hacer esta. Vamos a calcular este. Miremos este triángulo. Entonces, este es 15 metros, ¿cierto? Porque es la mitad de la distancia. En una fiesta popular, en las fiestas populares se ha colgado una estrella navideña en el centro de la cuerda, sujeta entre dos postes de 12 metros de altura, como se muestra en la figura. Entonces, en la mitad de la distancia, ¿no? En el centro de la distancia, o sea, 15 y 15. Entonces esta mide 17, ¿cierto? Esta mide 17. Entonces, ¿podemos hallar esta altura? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos hallar esta altura o la podemos hallar? Sí, claro, es un triángulo rectángulo, porque aquí se establece una perpendicular y este es un ángulo recto. Ah, entonces 15 y 17. Ah, entonces claro, sí, claro, 15 y 17 podemos hallar. Podemos hallar entonces esa altura, ¿cierto? La altura es igual a la raíz cuadrada, Pitágoras, la hipotenusa, 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Entonces, a ver, sin calculadora, 17 al cuadrado. Venga, le multiplico. A ver, entonces uno multiplica 17 por 17. 7 por 7, 49 van 4, 7 por 1, 7 y 4, 11. Entonces nos da 9, 7 y 1, 8. 289, ¿cierto? 289. Y 15 por 15. Entonces calculamos 15 por 15. Sí, calculadora, 5 por 5, 25. Van 2, 5 por 1, 5 y 2, 7. Sumamos 5, 7 y 5, 12 va 1. 1 y 1, 2, 225. Hacemos la resta sin calculadora. ¿Cuánto da la resta sin calculadora? Entonces 9 menos 5 nos da 4. 8 menos 2 da 6 y 2 menos 2, 0. La raíz de 64, 8. Ah, entonces la altura es 8 y la estrella mide 1 metro. Esta estrella mide 1 metro. Entonces, ¿cuánto bajé? 8 y 1, 9. ¿Cuánto me queda de los 12? ¿Cuánto me queda de los 12 para llegar al suelo? 3 metros. 3 metros. Luego, la respuesta correcta es la D. Cerebro que se exige, cerebro que se ejercita. Cerebro que no se exige, cerebro que se atrofia. Muchachos, sigan esa máxima, por favor. Y volvemos a la cuarta. Entonces ahora sí, cambiamos de contexto. Vamos a mirar cómo estamos en teorema de Tales. A ver, recuérdense lo que explicamos al comienzo hoy y vamos por el teorema de Tales. Entonces, una preguntita de Tales, creo que en esta sí la vamos a desquitar. Vamos a romperla, vamos a romper, vamos a pensar, vamos a razonar y no vamos a marcar ahí al Pinocho, sino vamos a razonar. A ver, vamos a demostrar de qué estamos hechos. A ver, muchachos, reto, contestar bien esta pregunta.
Entonces tenemos en la figura las rectas L1, L2 y L3 son paralelas entre sí. EH tenemos dos transversales, llamémoslas estas T1 y T2, las transversales que estamos viendo hablando T1 y T2. Entonces, por el teorema de Tales, en la primera parte del teorema de Tales se establecen segmentos proporcionales. Entonces, si EH mide 60, entonces ¿cuánto mide FG? Entonces nos piden esta distancia FG. ¿Cuál es la proporcionalidad indicada? Bueno, entonces vamos a hablar que vamos a tomar de este punto y vamos a tomarle una referencia. Vamos a ponerle A este punto vamos a ponerle B para tomar como referencia. A este vamos a ponerle C y a este vamos a ponerle D, como tener como referencia. Entonces, nos dicen que EH mide 60. Entonces, tomemos toda la proporción 60. Esto mide 60. 60 se establece una razón ¿con quién? Con toda la medida del lado AD. ¿Cuánto mide AD? 8 más 8, 16. 60 es a 16. 60 es a 16. ¿Cómo? Entonces, ¿quién está con FG? El lado BC. Como el lado BC, ¿qué mide cuánto? El lado FG, como el lado FG, que es el del triángulo FG, como FG, es al lado que está junto al segmento que está frente a él, que es el segmento BC, que es 5. Entonces, repito, establecemos la proporción. 60 es a 16, como FG es a 5. También la podemos hacer así. Este lado, 16 es a 5. 16 es a 5. Este lado BC es 5. Como todo el lado 60 es a FG. Como 60 es a FG. Y de ahí hacemos la cuarta proporcional. 16 FG es igual a 60 por 5. Luego FG es igual a 60 por 5 sobre 16. Y podemos simplificar. Podemos sacar cuarta. Cuarta de 60, 15. 15 por 5, 75. Y cuarta de 16, 4. Cuarta de 16, 4. Entonces, 75 dividido en 4. 75 dividido en 4. 7 en 4 está una vez. 7 por una 7, perdón, 4 por una 4, a 7, 3. En 35 están 8 veces. 8 por 4, 32, a 35, 3. En 30 están 7 veces. 7 por 4, 28 y sobran 2. Y en 20 están 5. 18,75. Entonces la respuesta correcta es la D. La respuesta correcta es la D. O sea, la pregunta tiene un valor de 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos. Bueno, jóvenes, entonces, en resumen, pues tenemos que practicar bastante la geometría. Es muy importante. Tales y Pitágoras son teoremas obligados prácticamente en la prueba de saber. Entonces, muchachos, la intención es, practicar. Sí es normal. En los últimos tiempos en el currículo de matemáticas la geometría la dejamos de último y no la desarrollamos. Por esa razón está un poquito olvidada en los colegios la geometría.
y por eso los estudiantes no tienen un gran desempeño en geometría. Pero piense usted que una cuarta parte de las preguntas de la prueba saber de matemáticas, que estamos hablando de más o menos unas 12, 10 preguntas, tienen que ver con temas de geometría. Y de esas 12, 10 preguntas, la mitad tienen que ver con Pitágoras y con Tales. Entonces estamos hablando de 6 preguntas de la prueba saber, que no podemos dejar pasar. Entonces, por esa razón, hay que, digamos, practicar más la geometría. Ese es un tema un poquito teso para trabajar, porque pues uno se devuelve y no encuentra fundamento, pero vamos a practicar, jóvenes. No se desanimen, pongámosle cuando estaba estudiando y salía aburrido de las clases, era cuando más me iba a estudiar a la casa. Yo salía con una clase que no entendía ni jota y me iba y me dedicaba 10, 12 horas a practicar para aprender, cuando estudiaba yo en el colegio y la universidad. Entonces a todos les deseo pues que se haga. Vamos adelante, vamos con la mitad del trabajo, vamos a practicar, vuelvan a ver esta clase, ojalá miren un poquito por ahí este tema, vuélvanlo a leer pues, en Google, busquen una manera de videitos por ahí, Julio Profe, todas esas cositas, mire, entiende, practique y luego vuelve a hacer los ejercicios. Bueno, que tengan todo buen día y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.